Iba a visitar a mi esposo al hospital cuando una enfermera me detuvo en el pasillo y susurró: «Señora, su nuera estuvo aquí anoche». Entré al cuarto 307 y vi la bolsa de suero cambiada. El color era diferente. Alguien quería que él no despertara. Hay momentos en la vida donde todo cambia en un segundo, donde lo que creías sólido se desmorona bajo tus pies. El mío llegó en el pasillo del Hospital Santa Rosa a las 9 de la noche, cuando una enfermera me detuvo antes de entrar al cuarto 307. «Señora Amalia», susurró, mirando hacia los lados como quien teme ser descubierta. «Su nuera estuvo aquí anoche». Me quedé helada. El corazón me dio un vuelco que todavía puedo sentir mientras les cuento esto. «¿Dalila? ¿A qué hora?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. La enfermera apretó los labios. Tenía ojeras profundas, el cabello recogido en una coleta despeinada. Se notaba que había trabajado demasiadas horas seguidas. Cerca de las 3 de la madrugada. Entró con una llave que no sé de dónde sacó. No estaba en el registro de visitas. El aire se me escapó de los pulmones. 40 años de matrimonio me habían enseñado a leer entre líneas. 40 años construyendo un imperio textil desde cero junto a Héctor me habían dado instinto para detectar cuando algo no cuadraba. Y esto no cuadraba para nada. «¿Por qué me dice esto?», alcancé a murmurar. Ella miró al piso, nerviosa. Sus dedos temblaban ligeramente cuando los entrelazó frente a ella. «Porque cambió la bolsa de suero, y yo no recibí ninguna orden médica para hacerlo». El mundo se detuvo. Empujé la puerta del cuarto 307 con manos temblorosas. El olor a desinfectante me golpeó primero, ese aroma que se te mete en la ropa y ya no se va. La luz del pasillo iluminaba apenas la silueta de mi esposo en esa cama de hospital que parecía tragárselo entero. Héctor llevaba 5 días inconsciente. 5 días desde que un derrame cerebral lo tumbó en medio de la oficina, frente a sus empleados, frente a los documentos que revisaba obsesivamente las últimas semanas. 5 días en los que yo había dormido en esa silla incómoda junto a él, rogándole a la Virgen de Guadalupe que abriera los ojos. 5 días aferrada a la esperanza de que el hombre que había sido mi compañero, mi socio, mi todo, regresara a mí. Me acerqué despacio a la cama. El sonido del monitor cardíaco marcaba un ritmo constante, tranquilizador, pero mis ojos fueron directo a la bolsa de suero que colgaba del poste metálico. Y entonces lo vi. El líquido tenía un tono diferente, muy sutil, pero diferente. No era el transparente cristalino de siempre. Había algo ligeramente amarillento en él, como si alguien hubiera disuelto algo ahí dentro. Las rodillas me flaquearon. Me sostuve del barandal de la cama, sintiendo cómo el frío del metal me subía por los brazos. Miré el rostro de Héctor, tan quieto, tan pálido. Sus cejas grises que siempre había encontrado distinguidas, ahora parecían más blancas contra su piel ceniza. «¿Qué está pasando?», susurré en la oscuridad del cuarto. Pero en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí que había ignorado señales durante meses, quizás años, finalmente despertaba gritando: «Dalila, mi nuera». La esposa de mi hijo Mauricio. La mujer que entró a nuestra familia hace 8 años con una sonrisa perfecta y palabras de miel, pero cuyos ojos nunca llegaban a sonreír del todo cuando me miraba. ¿Qué hacía en este cuarto a las 3 de la madrugada? ¿Por qué cambió la bolsa de suero? Salí del cuarto tambaleándome. La enfermera seguía ahí, esperando. Ahora entendía por qué. Ella también había visto algo. Ella también sabía que algo andaba terriblemente mal. «¿Usted es nueva en el turno de noche?», le pregunté, mi voz apenas un hilo. «Llevo 3 semanas. Por eso sé que esto no es normal». Me apoyé contra la pared del pasillo. Un médico pasó corriendo hacia otro cuarto. Una camilla rodó cerca de nosotras.
La vida del hospital seguía su curso mientras la mía se desmoronaba. ¿Tiene cámaras?, fue lo único que se me ocurrió preguntar. Ella negó con la cabeza, pero luego dudó. En los pasillos sí, no en los cuartos. Algo es algo, pensé. Gracias. Miré su credencial. Gracias, Lucía. No sabe lo que significa que me haya dicho esto. Ella asintió, pero vi miedo en sus ojos. Miedo de las consecuencias de haberse atrevido a hablar. En ese momento no lo supe, pero ese miedo estaba más que justificado. Volví a entrar al cuarto. Esta vez encendí la luz. Necesitaba verlo todo, examinarlo todo. La bolsa de suero, el tubo que conectaba con el brazo de Héctor, la vía intravenosa perfectamente colocada. Todo parecía normal a simple vista. Pero yo sabía que no lo era. Me senté en esa silla que conocía de memoria cada queja de sus resortes rotos. Tomé la mano fría de Héctor entre las mías y la apreté. ¿Qué viste, mi amor?, le susurré. ¿Qué descubriste que te puso así? Porque ahora lo entendía. Héctor no había tenido un derrame por casualidad. No a los 68 años, estando en perfecta forma, cuidándose como lo hacía. Algo lo había llevado a ese punto. Algo o alguien. Y ahora alguien no quería que despertara. Mi teléfono vibró en el bolso. Era un mensaje de Mauricio. Mamá, ¿sigues en el hospital? Ya deberías descansar. Yo puedo quedarme esta noche. Miré ese mensaje durante largo rato. Mi hijo, mi primogénito, el niño que había cargado en brazos, el joven al que había enviado a la universidad, el hombre al que había puesto a cargo de parte del negocio familiar. ¿Cuánto sabía él? ¿Cuánto estaba involucrado? No respondí el mensaje. En su lugar, marqué un número que tenía guardado desde hacía años y que nunca pensé que usaría. Doctor Salazar, soy Amalia Rentería, esposa de Héctor Maldonado, el paciente del 307. Necesito que mañana a primera hora me haga un favor. Necesito que analice el contenido de la bolsa de suero que está conectada a mi esposo. Y necesito que nadie, absolutamente nadie, sepa que estamos haciendo esto. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Amalia, ¿hay algo que deba saber? Pronto lo habrá, doctor. Por ahora, solo necesito que confíe en mí. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en esa silla, sosteniendo la mano de Héctor, vigilando esa bolsa de suero como si mi vida dependiera de ello. Porque quizás no era mi vida la que pendía de un hilo, era la suya. Y alguien en mi propia familia quería cortarlo. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me dolió vivirla, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación es solo el principio de una pesadilla que nunca imaginé vivir dentro de mi propia sangre. Pero todavía no sabía lo peor. Todavía no sabía cuánto tiempo llevaba pasando esto frente a mis ojos y cuánto había ignorado por amor a mi hijo. El doctor Salazar llegó a las 6 de la mañana antes del cambio de turno. Traía consigo un maletín negro y una expresión que me dijo que había entendido la urgencia sin necesidad de explicaciones. Extrajo una muestra del suero mientras yo montaba guardia en la puerta. Mis manos sudaban. Cada paso en el pasillo me hacía brincar. En 2 horas tendrá resultados, señora Amalia. Le llamaré directo a su celular. Asentí sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Gracias por ayudarme a descubrir si mi familia está envenenando a mi esposo? Me quedé ahí, de pie junto a la ventana, viendo amanecer sobre Puebla. La ciudad despertaba ajena a mi tormento. Los vendedores ambulantes ya acomodaban sus puestos. El olor a pan recién horneado subía desde la panadería de la esquina. Todo seguía normal allá afuera, pero en mi mundo nada volvería a serlo. Cerré los ojos y me permití recordar. Porque necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí. Cómo una familia que construimos con tanto amor se había convertido en esto. Héctor y yo nos conocimos en 1985.
Yo tenía apenas 23 años y trabajaba como costurera en una fábrica textil del centro. Él era el hijo del dueño, pero no de esos que se la pasan en fiestas gastando la herencia. No. Héctor llegaba a las 5 de la mañana, antes que todos. Revisaba cada máquina, conocía a cada empleado por su nombre. Nos enamoramos entre rollos de tela y el ruido de las máquinas industriales. Su padre se opuso al principio. Yo no era de su clase, decía. Pero Héctor me defendió, me eligió. Y juntos demostramos que el amor sí puede mover montañas. Cuando su padre murió en 1990, heredamos una fábrica en quiebra y deudas por 800,000 pesos. Todo el mundo nos daba por vencidos, pero nosotros trabajamos día y noche. Yo diseñaba, él vendía, yo administraba, él negociaba. En 10 años levantamos el negocio. En 20, teníamos 3 locales comerciales en diferentes ciudades. Hoy ese imperio vale 47 millones de pesos. 47 millones que construimos con callos en las manos y madrugadas sin dormir. Tuvimos 3 hijos. Mauricio llegó primero, en 1983, antes de casarnos. Luego Leonor y finalmente Rodrigo. Los 3 crecieron viendo nuestro esfuerzo. Los 3 prometieron continuar el legado. Pero la vida tiene formas extrañas de torcer los planes. Leonor se enamoró de un español y se fue a Barcelona hace 12 años. Rodrigo consiguió trabajo en una petrolera canadiense y vive en Calgary. Llaman cada semana, envían fotos de los nietos, pero están lejos. Tan lejos que a veces siento que los perdí. Solo Mauricio se quedó, mi primogénito, mi hijo mayor, el que juró nunca abandonarnos. Lo pusimos a cargo de la gestión administrativa hace 5 años. Confiamos en él. Le dimos acceso a las cuentas, a los proveedores, a todo. Porque era nuestro hijo. Porque pensamos que nadie cuidaría mejor el negocio familiar que la propia sangre. Y entonces llegó Dalila. La conoció en un congreso de empresarios textiles en Guadalajara. Ella trabajaba como asistente de eventos. Tenía 28 años, 15 menos que Mauricio. Era hermosa. Eso no podía negarlo. Cabello negro largo hasta la cintura, ojos verdes que parecían ver a través de ti, una sonrisa que podía iluminar o congelar dependiendo de su humor. Al principio, intenté darle la bienvenida. Organicé una comida familiar, le regalé un rosario bendecido por el párroco, hasta le ofrecí enseñarle las recetas tradicionales de la familia. Pero ella siempre encontraba formas sutiles de rechazarme. Llegaba tarde a las reuniones. Olvidaba avisarnos de eventos importantes. Cuando yo hablaba, miraba su teléfono. ¿Y Mauricio? Mauricio cambió. Dejó de visitarnos los domingos. Ya no pedía consejos sobre el negocio. Cuando veníamos a su casa, Dalila siempre tenía una excusa para salir. Las cenas familiares se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos. Héctor lo notó. Intentó hablar con Mauricio varias veces, pero nuestro hijo se ponía a la defensiva. Ya no soy un niño, papá. Tengo mi propia familia ahora. Como si tener esposa significara olvidar de dónde venías. Las cosas empeoraron hace 2 años. Héctor llegó una noche pálido, con un sobre Manila en las manos. Se encerró en su estudio durante horas. Cuando salió, tenía los ojos rojos. ¿Qué pasó?, le pregunté asustada. Después hablamos, Amalia. Ahora necesito pensar. Al día siguiente fue al notario, solo. Cambió el testamento sin decirme qué modificó. Cuando le reclamé, me abrazó fuerte. Confía en mí. Estoy protegiendo lo que construimos juntos. Debí insistir más. Debí obligarlo a explicarme. Pero pensé que tendríamos tiempo. Pensé que cuando estuviera listo, me contaría. Nunca imaginé que el tiempo se nos acabaría tan pronto. Mi teléfono vibró. Era el doctor Salazar. El corazón se me aceleró. Mis dedos temblaron al deslizar la pantalla. Señora Amalia, necesito verla, ahora, en mi consultorio. No dijo más. No hacía falta. Salí del cuarto casi corriendo. Bajé por las escaleras porque no podía esperar el elevador.
Llegué a su consultorio sin aliento. Él cerró la puerta. Su rostro era una máscara de preocupación profesional, pero vi algo más en sus ojos: alarma. Quizás hasta miedo. El suero contiene benzodiazepinas, una dosis considerable. Me sostuve del escritorio. Las piernas no me respondían. ¿Qué significa eso? Significa que alguien está sedando deliberadamente a su esposo, manteniendo su sistema nervioso deprimido, evitando que despierte. La habitación giró. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Él revisó unos papeles, hizo algunos cálculos. Por los niveles en su sangre, días, quizás desde el principio. Desde el principio. Alguien había estado envenenando a Héctor desde el día 1, y yo, su esposa de 40 años, había estado sentada junto a él sin darme cuenta. Hay algo más, continuó el doctor. Revisé su historial. El derrame de su esposo fue provocado por estrés extremo. Algo lo alteró profundamente días antes. ¿Qué viste, Héctor? ¿Qué descubriste que te puso así? Y más importante, ¿quién no quiere que lo cuentes? Salí de ese consultorio con una verdad que me quemaba por dentro. Mi familia escondía secretos, secretos lo suficientemente oscuros como para matar, y yo estaba a punto de destapar una caja que quizás debí dejar cerrada, pero ya no había vuelta atrás, porque cuando descubres que tu propia sangre es capaz de traicionarte, tienes que decidir hasta dónde estás dispuesta a llegar por la verdad. Volví al cuarto 307 con piernas de gelatina, pero con una determinación de acero que ni yo sabía que tenía. Ese es el problema cuando te empujan al límite. Descubres de qué estás hecha realmente. Y yo estaba hecha de 40 años de luchar junto a un hombre que ahora no podía defenderse solo. Me senté en esa silla gastada y saqué mi celular. Las manos todavía me temblaban, pero ya no de miedo. Era rabia. Una rabia fría que me subía desde el estómago y me nublaba la vista. Empecé a buscar Dálila Montes de Ruiz, mi nuera. La mujer que había entrado a mi familia con ese vestido blanco de encaje y esa sonrisa que prometía respeto y unión. Abrí su Facebook. Normalmente no soy de esas suegras que espían redes sociales, pero esto ya no era normal. Nada de esto lo era. Fui bajando por su perfil. Fotos en restaurantes caros, fotos en el gimnasio, selfies con amigas que yo nunca había conocido. Y entonces algo me detuvo en seco. Una foto de hace 6 meses. Dálila frente al mostrador de una farmacia grande, de esas que venden de todo. Sostenía una bolsa y sonreía a la cámara. El caption decía: preparando mis remedios naturales para la familia. Salud natural, bienestar familiar. Remedios naturales. Amplié la imagen. Detrás de ella, en el mostrador, alcanzaba a verse una caja. No pude leer el nombre completo, pero distinguí las letras CEPAM. El corazón me dio un vuelco. Seguí bajando. Más fotos. Una publicación de hacía un año donde compartía un artículo sobre plantas medicinales que ayudan a dormir mejor. Otra donde hablaba de la importancia de la medicina alternativa. ¿Desde cuándo Dálila se interesaba en esto? Cerré Facebook y busqué su nombre en Google. Necesitaba saber más. Y lo que encontré me heló la sangre. Dálila había estudiado enfermería. 3 años en la Universidad Autónoma de Puebla, de 2012 a 2015. Pero nunca terminó el último año. Nunca sacó su título. Nunca ejerció. ¿Por qué nadie me había dicho esto? Marqué a Leonor. Mi hija contestó al segundo timbre, su voz somnolienta por la diferencia de horario. «Mamá, ¿estás bien? Son las 4 de la mañana aquí». «Leonor, ¿tú sabías que Dálila estudió enfermería?» Silencio. Largo, demasiado largo. «Mamá, ¿por qué preguntas eso ahora?» «Contéstame». Suspiró. Escuché movimiento, probablemente saliendo de la cama para no despertar a su esposo. «Sí, lo sabía. Mauricio me lo contó cuando empezaron a salir. Dijo que ella había dejado la carrera porque no era lo suyo. ¿Por qué importa?» Cerré los ojos.
El dolor de cabeza empezaba a martillarme las sienes. ¿Y nunca te pareció extraño que nunca lo mencionara? Mamá. La voz de Leonor se volvió cautelosa. ¿Qué está pasando realmente? Mauricio me llamó ayer diciendo que estabas actuando paranoica en el hospital. Por supuesto que lo había hecho. Por supuesto que ya estaba controlando la narrativa. Tu padre no tuvo un derrame normal, Leonor. Alguien le está dando algo para mantenerlo dormido. Mamá, por favor, escúchate. ¿Crees que Mauricio? No sé qué creer, solo sé lo que sé. Colgué antes de escuchar más. No podía manejar la incredulidad de mis propios hijos ahora, no cuando cada minuto contaba. Llamé al hospital y pedí hablar con el director de enfermería. Una mujer mayor, de voz firme, me atendió. Señora Rentería, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito ver el registro de visitas del cuarto 307. Todas las visitas de los últimos 5 días. Eso es confidencial. Mi esposo está en ese cuarto. Tengo derecho. Un suspiro. Tecleo de computadora. Déjeme ver. Su hijo Mauricio ha venido todos los días entre las 2 y 4 de la tarde. Su nuera Dalila. Mi estómago se contrajo. Sí, ella. ¿Cuántas veces? Según el registro oficial, 2 veces. El día 2 y el día 4. ¿Y extraoficialmente? Silencio incómodo al otro lado. No entiendo la pregunta, señora. Sí entiende. Las cámaras del pasillo. Quiero verlas. Eso requiere una orden judicial o un motivo fundado. Una enfermera la vio entrar anoche sin registro. Eso es motivo suficiente. Más silencio. Luego, en voz más baja. Tendría que hacer una solicitud formal. Y llevará tiempo. No tenía tiempo. Héctor no tenía tiempo. Colgué y me quedé mirando a mi esposo. Su pecho subía y bajaba con regularidad mecánica. El monitor pitaba constante. Parecía estable. Pero yo sabía la verdad. Cada hora que pasaba con esa droga en su sistema era una hora más lejos de despertar. Mi teléfono sonó. Número desconocido. ¿Sí? Señora Amalia, soy Lucía, la enfermera de anoche. Su voz sonaba tensa, asustada. ¿Estás bien? Me llamaron a la oficina esta mañana. Dijeron que cometí errores en mi turno, que reporté cosas sin evidencia. Me suspendieron. El estómago se me hundió. ¿Suspendida? ¿Por qué? Alguien se quejó de mí, alguien con influencia, y creo saber quién fue. Dalila. Tenía que ser Dalila. De alguna forma se enteró que Lucía me había advertido. Lo siento mucho, Lucía. Esto es culpa mía. No, me interrumpió. Esto es culpa de quien está haciendo algo malo. Escuche, antes de que me sacaran, guardé algo. Las grabaciones de las cámaras del pasillo de los últimos 5 días. Las tengo en un USB. Me levanté de golpe de la silla. ¿Dónde estás? Cafetería del hospital, mesa del fondo, tengo gorra roja. Llegué en menos de 3 minutos. Lucía estaba ahí, hundida en la silla, con ojeras más profundas que la noche anterior. Cuando me vio, sacó un USB pequeño de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. No sé si sirva de algo, pero ahí está todo. Cada entrada, cada salida, cada visita nocturna que no debería haber pasado. Tomé el USB como si fuera oro. Quizás lo era. Quizás era la única prueba que tenía. ¿Por qué haces esto?, le pregunté. Ya perdiste tu trabajo. Podrías simplemente irte. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque mi mamá murió hace 2 años en un hospital. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco súbito. Pero yo sé que no fue así. Mi cuñada era la única que la visitaba de noche, y cuando mamá murió, descubrimos que había cambiado su testamento una semana antes. Todo le quedó a mi hermano. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Nadie me creyó. Todos dijeron que estaba loca de dolor, pero yo sé lo que vi. Y cuando vi a su nuera entrar anoche con esa llave, con esa actitud, reconocí la misma mirada, la misma urgencia. Le tomé la mano sobre la mesa. Estaba fría.
Gracias, Lucía. No sabes lo que esto significa. Solo prométame una cosa, señora Amalia. Si descubre que tengo razón, no deje que se salgan con la suya, porque a veces la justicia necesita que alguien luche por ella. Salí de esa cafetería con el USB apretado en mi puño. No sabía qué encontraría en esas grabaciones, pero algo me decía que después de verlas ya no habría vuelta atrás. Porque algunas verdades, una vez descubiertas, lo cambian todo para siempre. Llegué a casa por primera vez en 5 días. La casa que Héctor y yo compramos hace 30 años. La que remodelamos juntos, donde criamos a nuestros hijos, donde celebramos Navidades y cumpleaños. Ahora se sentía vacía, fría, como si supiera que algo terrible estaba por revelarse entre sus paredes. Prendí la computadora con manos temblorosas. Inserté el USB. Y cuando empezaron a reproducirse esos videos, entendí que mi vida tal como la conocía había terminado. Porque hay cosas que no puedes dejar de ver una vez que las has visto. Y lo que apareció en esa pantalla iba a destruir a mi familia, o a salvarla. El primer video empezó a reproducirse. Fecha: 16 de octubre, 02:47 AM. El pasillo del tercer piso del hospital, iluminado apenas por las luces de emergencia. Durante 30 segundos no pasó nada. Solo el pasillo vacío, el brillo del piso recién trapeado, el carrito de medicamentos estacionado junto a la pared. Entonces ella apareció. Dalila caminaba rápido, pegada a la pared, mirando hacia ambos lados. Llevaba jeans oscuros y una sudadera con capucha. Nada del maquillaje perfecto que siempre lucía. Nada de la elegancia que presumía en redes sociales. Se veía como lo que era, alguien que no quería ser vista. Llegó a la puerta del cuarto 307. Sacó algo del bolsillo, una llave. La metió en la cerradura con movimientos precisos, como si lo hubiera hecho antes. Como si supiera exactamente cómo abrir sin hacer ruido. Entró. La puerta se cerró detrás de ella. 4 minutos después, salió. Caminó aún más rápido hacia el elevador y desapareció. Sentí náuseas. Tuve que pausar el video y respirar hondo. Las manos me sudaban sobre el mouse. ¿Qué había hecho en esos 4 minutos? Abrí el segundo archivo. Fecha: 17 de octubre, 03:15 AM. La misma escena. Dalila entrando. Esta vez tardó 6 minutos adentro. Cuando salió, ajustó su sudadera y miró directamente a la cámara por un segundo. Sus ojos brillaban extraños bajo la luz fluorescente. Fríos. Calculadores. No era la mirada de alguien visitando a un familiar enfermo. Era la mirada de alguien ejecutando un plan. El tercer video casi me mata. Fecha: 18 de octubre, 02:33 AM. Esta vez no venía sola. Mauricio apareció primero en el pasillo. Mi hijo, mi primogénito. El niño que había cargado, alimentado, educado. Vestía una chamarra oscura, gorra de béisbol, las manos metidas en los bolsillos. Se detuvo frente al cuarto 307 y sacó su celular. Escribió algo. 30 segundos después, Dalila apareció por el otro extremo del pasillo. Se encontraron frente a la puerta. Hablaron. No podía escuchar qué decían, pero vi la tensión en los gestos. Mauricio señalaba hacia la puerta. Dalila negaba con la cabeza. Él insistía. Ella finalmente asintió. Entraron juntos. Esta vez estuvieron dentro 8 minutos. Cuando salieron, Mauricio miró hacia ambos lados del pasillo, nervioso, mientras Dalila guardaba algo en su bolso. Algo pequeño. Un frasco, quizás. Una jeringa. Se fueron por lados opuestos, como si no se conocieran, como si no fueran esposos, como si no acabaran de salir del mismo cuarto donde mi esposo yacía indefenso. Detuve el video. Me levanté de la silla. Caminé hasta el baño y vomité todo lo que tenía en el estómago, que no era mucho. Hacía días que apenas probaba bocado. Me miré al espejo. Una mujer de 67 años me devolvió la mirada.
cabello gris recogido en un chongo despeinado, ojeras profundas, piel pálida, ropa arrugada que llevaba puesta desde ayer. Parecía 10 años más vieja que hace una semana, pero en mis ojos había algo nuevo, algo duro, algo peligroso. Volví a la computadora. Necesitaba verlo todo. Cada segundo, cada entrada, cada salida. Había más videos. En el del 19 de octubre, Dalila pasaba 20 minutos dentro del cuarto. En el del 20, volvía a entrar a las 04:00 am, cuando el hospital está más dormido, cuando menos enfermeras rondan los pasillos. Cada noche, todas las noches desde el derrame de Héctor. Y en 3 de esas noches, Mauricio montaba guardia afuera. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia pura, de traición, de un dolor tan profundo que no tenía nombre. Mi hijo, mi propio hijo, sonó el timbre de la casa. Me sequé la cara con violencia y fui a abrir, lista para enfrentar lo que fuera. Era Mauricio. Estaba ahí parado en el umbral, con esa sonrisa que conocía desde que nació, la misma sonrisa que usaba de niño cuando hacía una travesura. Solo que ahora sabía que detrás de esa sonrisa vivía un monstruo. Mamá, ¿estás bien? No has contestado mis mensajes. Quise gritarle, quise empujarlo, quise preguntarle cómo podía estar haciendo esto, pero me contuve. Porque algo en mí supo que si mostraba mis cartas ahora, perdería la partida. Estoy cansada, Mauricio. Solo vine a bañarme y cambiarme. Intentó entrar. Di un paso bloqueando la entrada. Mejor descansa bien, mamá. Yo me quedo con papá hoy. Por supuesto que quería quedarse. Por supuesto que quería seguir controlando la situación. No, yo vuelvo en 1 hora. Mamá, llevas días sin dormir. Déjame ayudarte. He dicho que no. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Vi un destello en sus ojos. Sorpresa. Tal vez sospecha. Está bien, dijo finalmente levantando las manos. Como quieras, pero si necesitas algo. Lo que necesito es que mi esposo despierte. ¿Puedes darme eso, Mauricio? Algo cambió en su expresión. Algo oscuro cruzó su rostro por una fracción de segundo antes de que volviera a colocar la máscara. Todos queremos eso, mamá. Todos estamos preocupados. Se fue. Lo vi subir a su camioneta nueva. Una Toyota último modelo. ¿Cuánto había costado? ¿300,000 pesos? ¿400,000? ¿De dónde había sacado el dinero para comprarla? Cerré la puerta con llave. 2 cerraduras. La cadena de seguridad. Algo que nunca hacía de día. Volví a la computadora. Copié todos los videos a mi celular, a una memoria USB nueva, a la nube. No iba a perder esta evidencia. Entonces llamé al abogado de la familia, el licenciado Vargas, un hombre de 60 años que había redactado todos nuestros contratos desde hace 20 años. Amalia, ¿cómo está Héctor? Necesito verlo, hoy, es urgente. ¿Pasó algo con el negocio? Algo mucho peor. ¿Puede en 2 horas? Escuché dudar. Luego, estaré en mi despacho. Llegué puntual. El licenciado Vargas me recibió en su oficina llena de libros legales y diplomas en las paredes. Me ofreció café. Lo rechacé. No podía tomar nada. El estómago todavía me ardía. Le mostré los videos. Su rostro, normalmente sereno y profesional, se fue descomponiendo con cada segundo que pasaba. Cuando terminó el último, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Dios mío, Amalia, esto es intento de homicidio. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Intento de homicidio. Mi hijo, mi nuera, intentando matar a mi esposo. ¿Qué puedo hacer? Necesitas ir a la policía, ya, con estos videos y el análisis del suero que me mencionaste. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si dicen que los videos no prueban nada porque no se ve qué hace dentro del cuarto? Suspiró. Se reclinó en su silla de cuero. Entonces necesitas más. Necesitas atraparlos en el acto, con testigos, con evidencia irrefutable. ¿Cómo?
Me miró con esa expresión que te dice que estás a punto de escuchar algo que no quieres oír. Tienes que dejar que intenten de nuevo y estar lista para documentarlo todo. El resto del día lo pasé planeando. Llamé al doctor Salazar. Le expliqué todo. Al principio se negó rotundamente. Demasiado peligroso, demasiado arriesgado. Pero cuando le mostré los videos, su rostro se endureció. Está bien, lo haré, pero con una condición. La policía tiene que estar involucrada desde ya. Necesitamos protección legal. Llamé a la policía, no a la estación local, a un detective de la Unidad de Delitos Financieros que había investigado un caso de fraude en nuestra empresa años atrás. Un hombre recto, incorruptible. El detective Romero llegó al hospital esa noche, alto, de bigote tupido, ojos que no dejaban pasar nada. Le mostré todo, los videos, el análisis del suero, los registros bancarios que había empezado a revisar y que mostraban transferencias extrañas de las cuentas del negocio. Se rascó el bigote mientras pensaba, esto es suficiente para una investigación, pero para arrestos, necesito verlos hacerlo, con mis propios ojos. Eso es lo que vamos a darle. Esa noche me quedé en el hospital, en el cuarto 307, con las luces apagadas, sentada en la silla junto a Héctor, sosteniendo su mano fría. El detective Romero estaba escondido en el baño. El doctor Salazar en su consultorio, listo para venir en segundos. Y yo esperé. Esperé a que mi propia familia viniera a intentar matar al hombre que había sido mi vida entera. El reloj marcaba las 02:15 a.m. cuando escuché la llave en la cerradura, porque a veces, para atrapar a un monstruo, tienes que dejar que se acerque lo suficiente como para mirarlo a los ojos. La puerta se abrió despacio, demasiado despacio. Como si quien entraba supiera exactamente cómo evitar que las bisagras chirriaran. Me hundí en la silla, haciéndome la dormida. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me delataría. Escuché pasos suaves. 2 personas. Reconocí el perfume de Dalila antes de verla. Ese aroma dulzón a vainilla que siempre usaba. El que alguna vez me pareció agradable y ahora me daba náuseas. ¿Está dormida?, susurró Mauricio. Parece, pero apúrate. Abrí los ojos apenas una rendija, lo suficiente para ver. Dalila se acercó al suero. Sacó de su bolso un frasco pequeño. Lo destapó con movimientos precisos, profesionales. Los movimientos de alguien que sabe exactamente qué está haciendo. ¿Estás segura de la dosis?, preguntó Mauricio, nervioso, mirando hacia la puerta. Tranquilo, con esto no despertará hasta que sea demasiado tarde. Introdujo la aguja en el puerto de inyección del suero. Ya no pude más. Me levanté de golpe. La silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó en el cuarto. ¡Alto! Dalila dio un brinco. El frasco casi se le cae de las manos. Mauricio se puso blanco como el papel. Literalmente vi la sangre abandonar su rostro. «Mamá», tartamudeó. ¿Nosotros? ¿Qué están haciendo? Mi voz salió quebrada, cargada de todo el dolor que llevaba días conteniendo. ¿Qué le están haciendo a tu padre? Dalila recuperó la compostura más rápido que Mauricio. Siempre fue la más fría de los dos. Guardó el frasco rápidamente en su bolso y me miró con esos ojos verdes que ahora parecían de hielo. Señora Amalia, creo que está confundida. Solo veníamos a ver cómo seguía. Mentirosa, grité. Ya no me importaba si despertaba a todo el piso. Te vi. Vi lo que ibas a hacer. Mauricio se acercó con las manos levantadas, como si yo fuera un animal salvaje al que había que calmar. Mamá, por favor, estás alterada. No has dormido bien en días. No me hables como si estuviera loca. Las lágrimas empezaron a caer. No podía detenerlas. Eres mi hijo, Mauricio. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio padre? Algo cambió en su expresión. La máscara de preocupación se cayó, y lo que quedó debajo me aterró más que todo lo anterior. Porque él nos está quitando todo.
dijo con una voz plana, sin emoción. Cambió el testamento, mamá. Nos dejó fuera, después de todo lo que hemos trabajado. ¿Trabajado? La risa que salió de mí sonó histérica. ¿Trabajado robando de la empresa? ¿Trabajado endeudándote hasta el cuello? ¿Trabajado matando a tu padre? Dalila dio un paso adelante. Sus ojos brillaban peligrosos. Su esposo es un viejo terco que no suelta el control. Ya vivió su vida, ya tuvo su oportunidad, ahora es nuestro turno. ¿Nuestro turno?, repetí incrédula. ¿Nuestro turno de qué? ¿De heredar sobre su cadáver? Si él despierta, intervino Mauricio, y su voz sonó desesperada ahora. Va a cambiar todo de nuevo. Va a denunciarme, va a quitarme el acceso a las cuentas, nos va a dejar sin nada. Porque te lo mereces, porque robaste. Mauricio me miró con algo que nunca pensé ver en los ojos de mi hijo. Desprecio. Tú siempre fuiste igual que él, controladora, aferrada al dinero como si fuera tuyo, nunca quisiste darnos nuestra parte. Les dimos todo, susurré, y cada palabra me dolió como un cuchillo. Les dimos educación, oportunidades, amor. Les dimos el negocio. ¿Y así nos pagan? Ustedes nos dieron migajas, escupió Dalila. Un sueldo miserable mientras se quedan con millones, mientras viven en su casa grande y nosotros apenas viven en una casa de 3 millones de pesos que nosotros les dimos de enganche. El grito salió de lo más profundo de mi ser. De 40 años de sacrificio, de madrugadas trabajando, de manos callosas y espalda adolorida, de construir algo de la nada para que mis hijos tuvieran un futuro. Y este era mi futuro. Ver a mi hijo dispuesto a matar por dinero. Dalila sacó su celular. Llamaré a seguridad. Diremos que está teniendo un episodio psicótico, que está atacándome. Adelante, dije limpiándome las lágrimas con rabia. Llama, porque yo también tengo algo que mostrarles. Saqué mi celular. Abrí la carpeta de videos. Tengo grabaciones de cada noche que entraron aquí. Tengo el análisis del suero mostrando benzodiazepinas. Tengo pruebas de todo. Vi el pánico cruzar sus rostros. Finalmente. Finalmente sentían miedo. «Estás mintiendo», dijo Dalila, pero su voz tembló. ¿Quieres apostar tu libertad a eso? Mauricio me arrebató el celular de las manos. Lo hizo con tanta fuerza que me raspó la palma. «¡Dame eso! Mauricio, suéltame!» Forcejeamos. Mi propio hijo, el bebé que había amamantado, el niño que había curado de fiebres y pesadillas, ahora me lastimaba para proteger su secreto. La puerta se abrió de golpe. El detective Romero entró con 2 oficiales uniformados. Detrás venía el doctor Salazar, quietos, todos. Mauricio me soltó como si mi piel quemara. Dalila intentó correr hacia la salida. Un oficial le bloqueó el paso. Dalila Montes, Mauricio Maldonado, quedan detenidos por intento de homicidio y adulteración de medicamentos. «¡Esto es un malentendido!», gritó Dalila. «Ella está enferma, está inventando cosas». El detective levantó una grabadora pequeña que había estado en su bolsillo todo el tiempo. Las copias de los videos ya estaban registradas ante la fiscalía y el hospital para que nada pudiera desaparecer. Tenemos todo grabado, cada palabra, incluyendo la parte donde admite estar envenenando al paciente. Vi cómo les ponían las esposas, vi cómo leían sus derechos, vi cómo mi hijo me miraba con odio puro mientras lo sacaban del cuarto. «Esto es tu culpa», me escupió. «Tuya. Siempre arruinas todo». Y esas fueron las últimas palabras que mi hijo me dirigió esa noche. Me desplomé contra la pared. Las piernas no me sostenían más. El doctor Salazar me ayudó a sentarme antes de que cayera al piso. «¿Está bien, señora Amalia?» No estaba bien. Nada estaba bien. Acababa de enviar a mi propio hijo a la cárcel. Acababa de descubrir que el niño que había criado era capaz de matar. ¿Cómo se supone que una madre se recupera de eso? Me acerqué a Héctor. Tomé su mano. Todavía estaba fría. Todavía estaba inconsciente. Pero ahora, al menos, estaba a salvo.
Ya pasó, mi amor, le susurré, ya estás a salvo. Pero yo no lo estaba. Una parte de mí había muerto esa noche en el cuarto 307. La parte que creía que la familia era sagrada, que la sangre era irrompible. Porque descubrir que tu hijo prefiere verte destruida antes que perder dinero, eso es un tipo de muerte que ningún entierro puede cerrar. El sol salió sobre Puebla como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no se hubiera desmoronado por completo en las últimas horas. Me quedé en el hospital. No tenía fuerzas para ir a casa. No quería estar en ese espacio vacío donde cada foto en la pared me recordaría lo que había perdido. A las 8 de la mañana empezaron las llamadas. Primero fue Leonor. Su voz sonaba alterada, confundida, furiosa. «Mamá, ¿qué hiciste? Mauricio me llamó desde la delegación. Dice que lo arrestaron, que tú lo acusaste de intentar matar a papá. Dime que no es verdad». Me quedé callada. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicarle a mi hija que su hermano era capaz de eso? «Mamá, háblame. ¿Qué está pasando?» «Es verdad, Leonor. Todo es verdad». «No, no, no, no. Mauricio jamás...» Su voz se quebró. «Estás confundida. El estrés, la falta de sueño. Tengo videos, tengo pruebas, tengo sus propias palabras admitiendo lo que hacían». Silencio largo. Respiración entrecortada al otro lado. «No puedo creer que estés haciendo esto. Es tu hijo, mamá». «Tu hijo. ¿Cómo puedes hacerle esto?» Cada palabra era un puñal. «¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo?» «Leonor, estaban matando a tu padre. ¿Querías que me quedara callada? Debiste buscar otra solución, hablar con ellos, algo, pero no destruir a la familia así». «Yo no destruí nada. Mauricio lo hizo cuando decidió envenenar a su padre. No quiero hablar contigo ahora. No puedo». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Mi hija, mi única hija, acababa de colgarme. 15 minutos después llamó Rodrigo. Mi hijo menor, siempre el más tranquilo, el mediador, el que intentaba mantener la paz. Pero esa mañana su voz no tenía nada de paz. «Mamá, necesito que me expliques qué demonios está pasando. Leonor está llorando histérica. Mauricio está detenido. ¿Perdiste la cabeza?» «Rodrigo, por favor, necesito que me escuches». «No, mamá, tú escúchame. Sé que estás pasando por mucho con papá. Sé que estás cansada. Pero acusar a Mauricio de intento de asesinato... ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que tu hermano y tu cuñada estaban dándole drogas a tu padre para que no despertara. Y cuando yo los descubrí, intentaron hacerme ver como loca. Dalila es enfermera, mamá. Quizás solo quería ayudar. Dalila nunca terminó la carrera, y lo que le daba no era ayuda, era veneno. ¿Tienes pruebas reales o solo sospechas?» «¿Pruebas reales? ¿Después de todo lo que había reunido?» «Tengo videos, análisis de laboratorio, testimonios». «Entonces estás equivocada en algo. Tiene que haber una explicación. Mauricio no es un asesino». Yo tampoco quería creerlo, Rodrigo, pero los hechos son que mandaste a tu hijo a la cárcel, y eso, mamá, no tiene perdón. También colgó. Me quedé ahí sentada, sosteniendo el teléfono como si pesara 100 kilos. Mis 3 hijos. Los 3 que había parido, criado, amado con cada fibra de mi ser. 2 de ellos acababan de darme la espalda. El tercero estaba en una celda odiándome. La puerta del cuarto se abrió. Entró una trabajadora social, una mujer joven, de 30 y algo, con una tableta en las manos y expresión profesional. «Señora Rentería, necesito hacerle algunas preguntas sobre los menores». Tardé un segundo en procesar. ¿Los menores? Los hijos de Mauricio y Dalila Maldonado, Mateo de 7 años y Sofía de 5. Con ambos padres detenidos, necesitamos saber quién se hará cargo. Mis nietos. Dios mío, mis nietos. Yo me haré cargo. La trabajadora revisó algo en su tableta.
Hay una solicitud de la familia Montes. Los padres de la señora Dalila están pidiendo la custodia temporal. ¿Qué? No, ellos apenas los conocen. Nosotros somos... Señora Rentería, me interrumpió con voz suave pero firme. Usted es quien presentó los cargos contra los padres de los niños. El juez podría considerar que existe un conflicto de intereses. Esos niños son mi sangre. Los he cuidado desde que nacieron. Lo entiendo. Pero tendrá que pasar por el proceso legal correspondiente. Por ahora, los niños quedarán bajo custodia temporal de los abuelos maternos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Me está diciendo que ni siquiera puedo verlos? Puede solicitar visitas supervisadas, pero eso también dependerá del juez. Se fue dejándome con un papel lleno de términos legales que apenas podía leer porque las lágrimas lo nublaban todo. Me quitaron a mis nietos. A Mateo, que me llamaba Abu y me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. A Sofía, que me abrazaba el cuello tan fuerte que casi no podía respirar. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un número que no reconocía. Señora Rentería, habla Cristina Beltrán, del canal 8 Noticias. Nos enteramos del arresto de su hijo. ¿Podría darnos una declaración? Colgué. 2 minutos después, otro número. Otra periodista. Luego otro. La noticia ya había salido. Empresario textil arrestado por intento de homicidio contra su padre. Los titulares debían estar por todos lados. Apagué el teléfono. Me acerqué a Héctor. Todavía dormía. Todavía no sabía nada de esto. Y una parte egoísta de mí agradeció que no tuviera que ver lo que había pasado. ¿Hice bien?, le pregunté en voz baja. ¿Hice lo correcto? Silencio. Solo el pitido del monitor. Perdí a nuestros hijos, a nuestros nietos. Lo perdí todo por salvarte. Y ni siquiera sé si me escuchas. Apoyé la frente contra su mano. Estaba más tibia que ayer. Era algo pequeño, pero algo. La puerta volvió a abrirse. Esta vez era el licenciado Vargas. Amalia, vine en cuanto me enteré. Me incorporé, limpiándome la cara rápidamente. ¿Ya salió en las noticias? En todas. Y hay algo más que necesitas saber. Se sentó en la otra silla. Los padres de Dalila contrataron a uno de los mejores abogados penalistas del estado. Van a pelear esto con todo. Que peleen. Tengo pruebas. Las tienen. Pero también tienen dinero para una buena defensa. Y van a usar todo contra usted. Van a pintarla como una suegra resentida, como una mujer mayor confundida que malinterpretó actos de amor. Eso es mentira. Lo sé. Pero ellos van a crear duda razonable, y necesito que esté preparada para lo que viene. Lo que venía. Un juicio, testimonios. Mauricio frente a mí en una corte. Mis otros hijos probablemente testificando a su favor. No sé si puedo hacer esto, admití. Era la primera vez que lo decía en voz alta. El licenciado me puso una mano en el hombro. Puede, y va a hacerlo. Porque si no lo hace, esas personas quedarán libres y lo intentarán de nuevo. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero esa tarde, sentada sola en ese cuarto de hospital, con mi esposo inconsciente y mi familia destrozada, me sentí más sola que nunca en mi vida. Porque a veces hacer lo correcto significa quedarte completamente sola. Y duele más de lo que jamás imaginaste que algo podría doler. Pasaron 3 días. 3 días en los que no recibí una sola llamada de mis hijos. 3 días vigilando a Héctor día y noche, aterrada de que alguien más viniera a terminar lo que Mauricio y Dalila empezaron. El doctor Salazar había ordenado cambiar todo el suero, limpiar el sistema de Héctor, pero el daño ya estaba hecho. Las benzodiazepinas llevaban días acumulándose en su cuerpo. Necesita tiempo, me explicó el doctor. Su cerebro está luchando por despertar, pero el medicamento lo mantiene suprimido. Podría tardar días, quizás semanas. Semanas que yo pasaría sola. La 4ª noche,
Cuando el turno cambiaba y el hospital quedaba más silencioso, mi teléfono vibró. Número desconocido. Iba a ignorarlo, pero algo me hizo contestar. ¿Señora Amalia? Era una voz de mujer, nerviosa, casi susurrante. ¿Quién habla? Soy Lucía, la enfermera. Necesito verla. Tengo algo que debe saber. El corazón me dio un vuelco. ¿Dónde estás? Cafetería del hospital, en 20 minutos. Y señora, venga sola. Colgó antes de que pudiera preguntar más. Miré a Héctor. Odiaba dejarlo solo aunque fuera 5 minutos. Pero algo en la voz de Lucía me decía que esto era importante. Pedí a una enfermera del turno que vigilara el cuarto. Le di mi número. Si alguien que no sea médico intenta entrar, me llama inmediatamente. Bajé por las escaleras. La cafetería estaba casi vacía a esa hora. Solo 2 médicos en una mesa del fondo y una señora de limpieza trapeando. Lucía estaba en la esquina más alejada. Llevaba una gorra, lentes oscuros aunque estábamos adentro, y una chamarra que la cubría hasta el cuello. Parecía alguien huyendo. Me senté frente a ella. Tenía las manos envueltas alrededor de un vaso de café que claramente ya estaba frío. «Gracias por venir», dijo sin mirarme a los ojos. «¿Qué pasó, Lucía? ¿Estás bien?» Finalmente levantó la mirada. Tenía un moretón en la mejilla, amarillento, de varios días. «¿Quién te hizo eso?» «No importa. Lo que importa es esto». Sacó un sobre manila de su mochila y lo deslizó sobre la mesa. Después de que me despidieron, seguí investigando, porque sabía que algo no cuadraba. Abrí el sobre. Había documentos, impresos, registros médicos. ¿Qué es esto? Registros de farmacia, de los últimos 14 meses. Cada compra de medicamentos controlados que se hizo con recetas a nombre de doctores de este hospital. Empecé a revisar. Había decenas de páginas, cientos de transacciones. No entiendo. Mire la página 17, las recetas firmadas por el doctor Guzmán. Busqué, ahí estaba, una lista larga de compras. Clonazepam, diazepam, lorazepam, todas benzodiazepinas, todas en cantidades grandes. Y el doctor Guzmán murió hace 2 años. Alguien estuvo usando su firma para comprar medicamentos ilegalmente. La sangre se me heló. ¿Quién? Lucía sacó otra hoja. Una copia de una credencial de farmacia. El nombre en la identificación decía Dalila Montes. Su nuera trabajó 6 meses en la farmacia del hospital. Hace 3 años. Nadie recordaba su nombre hasta que empecé a preguntar. Pero ella tenía acceso a los sellos de los doctores, a las recetas, a todo. Las manos me temblaron sosteniendo ese papel. ¿Esto significa que lleva años planeando esto? O peor, que ya lo hizo antes. Me recargué en la silla. La cabeza me daba vueltas. ¿Hiciste antes? ¿A quién? Lucía respiró hondo, como preparándose para decir algo terrible. Investigué a la familia de su nuera. Su suegro materno murió hace 4 años, supuestamente de un paro cardíaco durante la noche. En un hospital, Dalila era su única visitante nocturna. Sentí náuseas. ¿Y la herencia? Toda fue para la madre de Dalila, quien curiosamente le transfirió 500,000 pesos a su hija 2 meses después. Dios mío, esto era peor de lo que había imaginado. No era la primera vez. Dalila había matado antes y había salido impune. ¿Por qué me dices todo esto? Podrías meterte en problemas. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Porque necesito que alguien le crea. Cuando mi mamá murió, yo intenté decirlo, intenté investigar, pero nadie me escuchó. Me llamaron loca, me amenazaron. Se tocó el moretón en la mejilla. Mi hermano hizo esto. Me dijo que si seguía hablando, sería peor. Le tomé la mano sobre la mesa. Lo siento mucho, Lucía. Nadie debería pasar por eso. Pero usted sí me creyó. Y tiene poder para hacer algo. Por favor, no deje que se salga con la suya, no otra vez. Guardé los documentos en mi bolso.
Puedo quedarme con esto. Hice copias. Esas son suyas. También incluí los contactos de 2 empleados de la farmacia que recuerdan a Dalila. Están dispuestos a testificar si los protegen. El detective Romero los contactará. Te lo prometo. Lucía se levantó para irse. Yo también me levanté y la abracé. Ella se aferró a mí como si fuera un salvavidas. Gracias, susurré. Eres más valiente de lo que crees. No soy valiente. Tengo miedo todo el tiempo, pero el miedo no puede ganarnos siempre. A veces hay que hacer lo correcto aunque nos cueste todo. Se fue por la puerta trasera. La vi desaparecer en la noche y recé porque estuviera a salvo. Meses después, supe que Lucía fue recontratada en otro hospital. Cuando me llamó para contarlo, me dijo entre risas, a veces decir la verdad sí tiene recompensa. Volví al cuarto 307 con el sobre apretado contra mi pecho. Estas pruebas cambiaban todo. Ya no era solo el intento con Héctor. Era un patrón. Era premeditación. Era suficiente para asegurar que Dalila nunca volviera a hacer daño a nadie. Llamé al detective Romero. Contestó al segundo tono. Señora Rentería, son las 11 de la noche. Necesito verlo mañana a primera hora. Tengo evidencia nueva. Dalila ya hizo esto antes y puedo probarlo. Silencio. Luego. Estaré en su hospital a las 7 en punto. Esa noche dormí un poco mejor. Por primera vez en días sentí que no estaba completamente sola, que había personas buenas dispuestas a ayudar aunque eso les costara. Personas como Lucía, que perdió todo por decir la verdad. Y yo no iba a desperdiciar su sacrificio, porque la justicia no siempre viene de donde esperas. A veces viene de los lugares más rotos, de las personas más heridas, que entienden mejor que nadie lo que significa luchar. El detective Romero llegó puntual. Lo recibí en la sala de espera del hospital con 2 cafés y el sobre manila que Lucía me había dado. Revisó cada documento en silencio. Su expresión se oscurecía con cada página. Cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Esto es oro puro, señora Amalia. Con esto podemos demostrar que su nuera tiene un patrón, que lo de su esposo no fue un arranque emocional, sino algo calculado. ¿Es suficiente para que no salgan bajo fianza? Es suficiente para pedir que se niegue la fianza por riesgo de fuga y peligrosidad. Pero necesito más. ¿Más? ¿Qué más quiere? Se inclinó hacia adelante. Necesito saber el móvil completo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué su esposo específicamente? Tiene que haber una razón financiera. Tenía razón. Todo esto era por dinero. Siempre lo había sido. Voy a contratar un detective privado, alguien que revise las finanzas de Mauricio y Dalila. Ya tengo uno en mente, el mejor de Puebla, discreto y rápido. 2 días después, el detective privado, un hombre delgado llamado Sandoval, me citó en su oficina, un lugar pequeño en el centro, con paredes llenas de archiveros y una computadora que parecía de museo. Señora Rentería, encontré varias cosas interesantes. Abrió una carpeta gruesa. Empecemos por su nuera. Puso frente a mí impresos de estados de cuenta. Dalila Montes tiene deudas por 320,000 pesos, casas de apuestas online principalmente, 3 tarjetas de crédito al límite y 2 préstamos personales que no ha pagado en 4 meses. 320,000 pesos. Sentí el aire salir de mis pulmones. ¿Mauricio lo sabe? Eso es lo interesante. Los movimientos sugieren que sí. Mire estas transferencias. Señaló una línea. Su hijo ha estado enviándole dinero cada 2 semanas, montos variables, entre 20 y 50,000 pesos. ¿De dónde saca Mauricio ese dinero? Sandoval sacó más papeles. Su expresión era grave. De la empresa familiar. He rastreado las cuentas. Su hijo tiene acceso a una cuenta corporativa que maneja gastos operativos. En los últimos 14 meses ha desviado 2,100,000 pesos. El mundo se detuvo. ¿2 millones? 2,100,000 exactos. Lo hacía en cantidades pequeñas. 10,000 aquí,
20.000 allá. Creaba facturas falsas de proveedores, servicios que nunca se prestaron, lo suficientemente bajo como para no levantar alarmas en auditorías rutinarias. Las lágrimas empezaron a caer. No podía detenerlas. Mi hijo, el hijo al que habíamos puesto a cargo de la administración, el que prometió cuidar el legado familiar, nos había estado robando durante más de un año. ¿Héctor lo sabía? Sandoval asintió lentamente. Su esposo contrató sus propios auditores hace 2 meses. Encontraron las irregularidades. Tengo las comunicaciones. Sacó más papeles. Su esposo iba a presentar una denuncia formal. El día antes del derrame tenía cita con su abogado para firmar los documentos. Todo encajaba. Héctor descubrió el robo. Iba a denunciar a Mauricio. Y el estrés de esa decisión, denunciar a su propio hijo, le provocó el derrame cerebral. ¿Por qué no me lo dijo? Según las notas de su abogado, su esposo quería protegerla. Pensaba resolver esto legalmente, recuperar el dinero y solo entonces contarle. Típico de Héctor, siempre intentando cargar solo con los problemas difíciles. Hay algo más, continuó Sandoval. Encontré el testamento modificado de su esposo, el cambio que hizo hace 2 años. Me tensé. ¿Qué dice? Desheredó completamente a Mauricio. Todo queda dividido entre usted, Leonor y Rodrigo. Mauricio recibe únicamente un fideicomiso de 200,000 pesos para sus hijos, nada más. 200,000, de una fortuna de 47 millones. Mauricio lo supo, murmuré. De alguna forma lo descubrió. Probablemente, y ahí está su móvil. Si su esposo moría, podían impugnar el testamento alegando que fue hecho bajo coacción o en estado mental alterado. Con usted devastada por la pérdida, vulnerable, quizás lograrían un acuerdo. Pero si Héctor despertaba, confirmaría que el testamento era válido y además presentaría los cargos por fraude. Mauricio perdería todo y enfrentaría prisión. Por eso necesitaban que no despertara. Por eso Dalila entraba cada noche con sus jeringas. Por eso el veneno constante. Salí de esa oficina con una certeza fría en el pecho. Ya no quedaba duda, ya no había espacio para la negación. Mi hijo había intentado asesinar a su padre por dinero, y yo tenía todas las pruebas. El detective Romero presentó todo ante el juez: los documentos de Lucía, los registros bancarios, las auditorías, el testamento. La solicitud de fianza de Mauricio y Dalila fue negada. Permanecerían detenidos hasta el juicio. Pero había otra batalla que pelear. El licenciado Vargas me citó en su oficina. Amalia, necesitamos hablar de la empresa. Con Mauricio fuera y Héctor incapacitado, alguien tiene que tomar control. ¿Yo? Usted es copropietaria, tiene todo el derecho. Pero necesitamos actuar rápido. Los proveedores están nerviosos, los empleados asustados. Si no mostramos estabilidad, el negocio podría colapsar. Esa tarde entré a la oficina principal por primera vez en años. Héctor siempre había manejado esto. Yo me encargaba del diseño, de la creatividad. Pero ahora reuní a los gerentes, 20 personas que habían trabajado con nosotros por décadas. Sus rostros mostraban preocupación, miedo de perder sus empleos. Sé que han sido días difíciles, empecé. Sé que los rumores han circulado, así que seré directa. Les conté todo: el fraude, el dinero desviado, las facturas falsas que Mauricio había creado. Vamos a recuperar cada peso, vamos a auditar todo y vamos a salir de esto más fuertes. Uno de los gerentes, don Ramiro, que llevaba con nosotros 30 años, levantó la mano. Señora Amalia, todos aquí estamos con usted. Solo díganos qué necesita. Sentí un nudo en la garganta. Necesito que confíen en mí, como confiaron en Héctor, como confiaron cuando éramos solo 2 jóvenes con un sueño. Esa noche volví al hospital exhausta, pero con algo parecido a la esperanza. Había tomado control. Había protegido el legado. Me senté junto a Héctor.
Tomé su mano. Lo estoy haciendo, mi amor. Estoy peleando por nosotros, por lo que construimos, y no voy a dejar que nadie nos lo quite. Sus dedos se movieron, apenas, casi imperceptible, pero se movieron. «Héctor», susurré, inclinándome. «¿Me escuchas?» Nada más. Pero fue suficiente. Fue una señal de que ahí adentro mi esposo seguía luchando. Y yo iba a seguir luchando también. Porque a veces la venganza no es gritar, es trabajar en silencio, reunir cada pieza y ganar el juego antes de que el otro se dé cuenta de que ya perdió. Pasaron 6 días más. 6 días de limpiar las finanzas de la empresa. 6 días de llamadas con abogados, reuniones con auditores, documentos que no terminaban nunca. 6 días en los que Héctor seguía inmóvil en esa cama. Pero yo había aprendido a ver las señales pequeñas. Sus párpados temblaban a veces cuando le hablaba. Sus dedos se contraían cuando apretaba su mano. Estaba ahí, luchando por regresar. El doctor Salazar revisaba sus signos vitales cada mañana. Su cerebro está respondiendo mejor. Las benzodiazepinas están saliendo de su sistema. Es cuestión de tiempo. Tiempo. Siempre tiempo. La mañana del 15º día, algo cambió. Eran las 6:30. Estaba leyéndole el periódico en voz alta, como hacía cada mañana. Una costumbre tonta, quizás, pero necesitaba que escuchara mi voz, que supiera que no estaba solo. Y en noticias locales, el precio del jitomate subió otra vez. Tu ensalada favorita va a costar una fortuna, mi amor. Sus dedos apretaron los míos. Dejé caer el periódico. Mi corazón se aceleró. «Héctor». Sus párpados temblaron. Lentamente, tan lentamente que pensé que lo estaba imaginando, se abrieron. Me miró. Sus ojos cafés, esos ojos que conocía mejor que los míos, me miraron con confusión, con esfuerzo, pero me miraron. «Héctor, mi amor, estás despierto, estás despierto». Las lágrimas caían sin control. «Espera, no te muevas, voy a llamar al doctor». Apreté el botón de emergencia. En segundos el cuarto se llenó de médicos y enfermeras. Me hicieron a un lado mientras revisaban sus signos, sus reflejos, su presión. El doctor Salazar sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Señor Maldonado, ¿puede escucharme? Apriete mi mano». Héctor apretó. «Excelente. ¿Puede decir su nombre?» Los labios de Héctor se movieron. Salió apenas un susurro ronco, rasposo por días sin usar. «Héctor». Lloré más fuerte. Lo había logrado. Había despertado. Los médicos hicieron más pruebas. Verificaron que pudiera mover ambas piernas, ambos brazos. Revisaron su visión, su memoria inmediata. Todo funcionaba. Tendría que hacer terapia, recuperar fuerza, pero su cerebro estaba bien. Cuando finalmente nos dejaron solos, me senté en el borde de la cama y tomé su mano con las 2 mías. Pensé que te había perdido. Héctor me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ama, Lía». Cada palabra le costaba esfuerzo. «Mau, Ricio». Se dio cuenta. Incluso después de días inconsciente, lo sabía. «Shh, no hables todavía, descansa». Pero él negó con la cabeza. Apretó mi mano con más fuerza. «Tengo que decir». Respiró hondo. «El dinero, lo descubrí. 2 millones. Lo sé, mi amor, lo sé todo». Sus ojos se abrieron más. Sorpresa, miedo. «¿Cómo?» «Porque intentaron matarte, Héctor, y yo no iba a quedarme con los brazos cruzados». Le conté todo. Los videos, el suero envenenado, la detención, las pruebas que había reunido. Cada palabra parecía golpearlo como un puñetazo. Cuando terminé, lágrimas corrían por sus mejillas. «Mi hijo», susurró quebrado, «nuestro hijo. Ya no es el niño que criamos. No sé en qué se convirtió, pero no podía dejar que te hiciera daño». Héctor cerró los ojos. El dolor en su rostro era insoportable.
No era dolor físico, era el dolor de un padre que acaba de descubrir que su hijo quiso matarlo. Hice mal, dijo finalmente. Debí contarte. No, protegerte. Ya no importa. Lo importante es que estás vivo y vamos a salir de esto. 2 horas después, el detective Romero entró al cuarto acompañado de una notaria pública. Necesitaban la declaración oficial de Héctor. Mi esposo, todavía débil, todavía batallando para hablar, contó todo con voz quebrada. Explicó cómo descubrió las irregularidades en las cuentas hace 2 meses, cómo contrató auditores externos sin que nadie lo supiera, cómo confirmó que Mauricio había desviado 2.100.000 pesos. Iba a denunciarlo, dijo. Ese día, el día del derrame. ¿Por qué ese día específicamente?, preguntó el detective. Porque encontré esto. Con manos temblorosas sacó su celular de la mesa lateral. Buscó entre sus correos y mostró uno. Mauricio pidió acceso a la cuenta principal, la grande, 50 millones. El aire se salió del cuarto. ¿50 millones? Repetí. Dijo que necesitaba hacer inversión urgente, pero yo ya sabía que se lo iba a robar todo. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo los 2 millones. Mauricio quería todo. Quería vaciarnos completamente. Le dije que no, continuó Héctor. Le dije que sabía lo que había hecho, que iba a denunciarlo. ¿Qué dijo él? El rostro de Héctor se descompuso. Me llamó viejo egoísta. Dijo que lo tenía controlado toda su vida, que era hora de que soltara el poder. Respiró tembloroso. Y luego me sentí mal. El pecho me apretó y ya no recuerdo más. El estrés del enfrentamiento con su hijo le provocó el derrame. Y luego, mientras yacía inconsciente, vulnerable, ese mismo hijo intentó asegurarse de que nunca despertara. La notaria certificó cada palabra. El detective grabó todo. Era evidencia irrefutable. Necesito que analicen el suero, agregó Héctor de repente. Sé que Dalila estudió enfermería. Nunca confié en ella. Ya lo hicimos, le dije suavemente. Estaba lleno de benzodiazepinas. Te mantenían sedado. Héctor cerró los ojos. Una lágrima rodó hasta la almohada. Mi hijo quiso matarme. No había respuesta para eso. No había palabras que hicieran ese dolor más pequeño. El detective se levantó para irse. Con esta declaración, el caso está cerrado. Irán a juicio. Y con toda la evidencia que tenemos, les darán condena máxima. Cuando todos se fueron, me acosté en la cama al lado de Héctor. Algo que nunca había hecho, pero necesitaba sentirlo cerca, vivo, real. Perdimos a Mauricio, susurró él. Lo perdimos hace tiempo, solo que no nos dimos cuenta. Los nietos. Vamos a pelear por ellos. Cuando estés más fuerte, cuando todo esto termine, vamos a traerlos de vuelta. Héctor me abrazó con la poca fuerza que tenía. Y ahí, en esa cama de hospital, después de 2 semanas de pesadilla, finalmente sentí que podíamos respirar. El peor peligro había pasado. Ahora venía la justicia. Porque despertar no es solo abrir los ojos, es enfrentar una verdad que preferiría seguir durmiendo para no conocer. El juicio comenzó 3 meses después. 3 meses en los que Héctor hizo terapia física y recuperó casi toda su movilidad. 3 meses en los que reconstruimos la empresa, recuperamos el dinero robado vendiendo las propiedades que estaban a nombre de Mauricio. 3 meses en los que no vi a mis nietos. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, empleados de nuestra empresa que vinieron a apoyarnos. Y en la primera fila, del otro lado, los padres de Dalila. Me miraban con odio puro. Mauricio entró primero, esposado, vestido con el uniforme naranja de la cárcel,
Había perdido peso, tenía ojeras. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi arrepentimiento. Vi resentimiento. Dalila entró después, todavía hermosa, todavía con esa pose de superioridad, como si esto fuera un inconveniente temporal, como si tuviera alguna carta escondida. El juicio duró 2 semanas. La fiscalía presentó los videos, uno por uno. La sala entera los vio entrar de noche al cuarto. Vio a Dalila con sus jeringas, vio a Mauricio montando guardia. Presentaron el análisis del suero, las benzodiazepinas, las cantidades letales acumuladas. Presentaron el testimonio de Lucía. Ella subió al estrado temblando, pero con voz firme contó todo. Cómo vio a Dalila cambiar el suero, cómo la despidieron por hablar. Presentaron los registros de la farmacia, las recetas falsas, el patrón de compras durante años. Incluso mostraron un caso anterior en el que un familiar de Dalila había muerto en circunstancias similares. El patrón era imposible de negar. Y presentaron la auditoría completa. Cada peso robado, cada factura falsa, los 2.100.000 pesos desviados en 14 meses. El abogado de Dalila intentó crear duda. Dijo que ella solo quería ayudar, que los medicamentos eran para calmar la ansiedad de Héctor, que todo fue un malentendido. Pero cuando la fiscal le preguntó por qué entonces lo hacía de madrugada, sin autorización médica, usando llaves robadas, no tuvo respuesta. El abogado de Mauricio intentó pintarlo como víctima, un hijo manipulado por una esposa ambiciosa, un hombre con problemas de juego que cometió errores pero nunca quiso lastimar a nadie. Entonces la fiscal mostró los mensajes de texto, mensajes entre Mauricio y Dalila de las semanas previas al derrame de Héctor. Ya no aguanto a mi padre. Controla todo. Cuando se vaya, todo será nuestro. ¿Y si no se va pronto? Hay formas de acelerar las cosas. La sala quedó en silencio. Luego vinieron los mensajes después del derrame. ¿Cuánto tiempo más? Unas noches más. Debe parecer natural. ¿Y si tu mamá sospecha? La haremos ver como loca. Nadie le creerá. Vi a Mauricio hundirse en su silla. Vi a Dalila perder por fin esa máscara de control. Cuando me tocó testificar, subí al estrado con las piernas temblando. El abogado defensor me atacó inmediatamente. Señora Rentería, ¿no es cierto que usted siempre tuvo problemas con su nuera? Intenté aceptarla. Ella nunca me lo permitió. ¿No es cierto que usted es controladora con su familia? Cuidar no es controlar. ¿No es cierto que inventó todo esto porque no podía aceptar que su hijo había formado su propia familia? Me levanté de la silla. El juez me pidió que me sentara, pero necesitaba decirlo. Mi hijo intentó matar a mi esposo. Tengo videos. Tengo pruebas, tengo sus propias palabras. Y si usted cree que una madre inventa algo así por celos, entonces no entiende nada del amor de una madre. El juez golpeó el martillo, pero vi aprobación en sus ojos. Héctor testificó al final. Entró al estrado todavía con bastón, todavía débil, pero con dignidad intacta. Contó todo. El descubrimiento del robo, el enfrentamiento con Mauricio, el derrame, despertar sabiendo que su hijo había querido que no lo hiciera. ¿Tiene algo que decir a su hijo?, preguntó la fiscal. Héctor miró a Mauricio directo a los ojos. Por primera vez en el juicio, Mauricio no pudo sostener la mirada. Te di todo, te enseñé todo, y a cambio, intentaste quitarme la vida, no por necesidad, por ambición. Su voz se quebró. No te reconozco. El hijo que crié murió hace mucho, y yo tuve que aceptarlo. Mauricio agachó la cabeza. El jurado deliberó 4 horas. Cuando regresaron, la sala estaba en silencio absoluto. En el caso del Estado contra Dalila Montes, la encontramos culpable de intento de homicidio en primer grado, falsificación de documentos y ejercicio ilegal de la medicina. Dalila gritó. Sus padres lloraron. Los oficiales tuvieron que sujetarla mientras maldecía al jurado, al juez, a todos. En el caso del Estado contra Mauricio Maldonado,
lo encontramos culpable de complicidad en intento de homicidio, fraude corporativo y lavado de dinero. Mauricio no dijo nada, solo cerró los ojos. La sentencia llegó una semana después. Dalila, 12 años de prisión sin posibilidad de reducción de condena. Mauricio, 8 años de prisión, más restitución completa de los 2.100.000 pesos. El tribunal ordenó la devolución inmediata del dinero a la empresa. Cada peso fue recuperado en menos de 6 meses. Salimos del juzgado tomados de la mano, Héctor y yo. Como cuando éramos jóvenes y el mundo entero estaba en nuestra contra, pero nos teníamos el uno al otro. El licenciado Vargas nos acompañó hasta la salida. Había llevado el caso de principio a fin, como un soldado de la ley que no acepta medias verdades. Los periodistas nos rodearon. Flashes, preguntas gritadas, micrófonos en la cara. ¿Cómo se siente, señora Rentería? No me sentía victoriosa, me sentía vacía. Había ganado el caso, pero perdido a mi hijo. Me siento agradecida de que haya justicia, y triste por lo que pudo haber sido y nunca será. En 3 semanas después, ganamos la custodia de Mateo y Sofía. Los padres de Dalila pelearon. Dijeron que éramos demasiado viejos, que los niños necesitaban juventud. Pero el juez vio las cuentas bancarias, vio que los Montes vivían de préstamos, vio que habíamos sido los principales cuidadores de esos niños desde su nacimiento. Custodia otorgada a los abuelos paternos. La tarde que los trajimos a casa, Mateo preguntó: «Abu, ¿cuándo regresan papá y mamá?». Héctor se arrodilló frente a él. Le tomó las manos. «Van a estar fuera mucho tiempo, campeón. Hicieron cosas malas, pero nosotros vamos a cuidarte. Y nunca, nunca te vamos a abandonar». Sofía me abrazó la pierna. ¿Podemos quedarnos para siempre? Para siempre, mi amor. Leonor y Rodrigo tardaron meses en volver a llamarme. El tiempo y las pruebas públicas les mostraron la verdad, pero las heridas familiares no sanan con sentencias. Esa noche, cuando los niños dormían, Héctor y yo nos sentamos en la terraza. La misma donde celebrábamos los cumpleaños, donde planeábamos el futuro. «Perdimos un hijo», dijo él, «pero salvamos 2 nietos, y nos salvamos entre nosotros». Me tomó la mano. 43 años juntos, y todavía me sorprendes. ¿Por qué? Porque cuando todo se derrumbó, no te rendiste, peleaste, como lo has hecho siempre. 3 años después, en nuestro aniversario 46, recibimos una carta de la prisión. Era de Mauricio. «Mamá, papá, sé que no merezco perdón. Pero necesito que sepan, lo siento, todos los días me arrepiento. Todos los días quisiera devolver el tiempo. Mateo y Sofía, ¿están bien? ¿Puedo verlos?». Héctor la leyó en silencio. Me miró. «¿Tú qué dices?». Pensé en todo, en el dolor, en la traición, pero también en esos 2 niños que preguntaban por su padre, una vez al mes, con supervisión, por ellos, no por él. Y así lo hicimos, porque el perdón no significa olvidar. Significa elegir no dejar que el veneno del pasado envenene el futuro. Aprendí que la familia verdadera no es solo sangre, es lealtad. Es estar ahí cuando todo se derrumba. Es Lucía arriesgando su trabajo. Es el licenciado Vargas peleando sin descanso. Es Héctor despertando y eligiendo vivir. Y aprendí que a veces salvar una vida significa romper una familia para poder reconstruirla honestamente. Si esta historia tocó algo en tu corazón, déjame saber en los comentarios de dónde nos estás viendo. Dale like si crees que hice lo correcto. Y suscríbete, porque aquí seguiremos compartiendo historias de mujeres que se negaron a quedarse calladas. Porque la verdadera fortaleza no está en nunca caer. Está en levantarte cada vez, aunque todo y todos te digan que te quedes en el suelo. Aprendí que algunas heridas no cierran, solo dejan de sangrar con el tiempo. Pero mientras haya amor y verdad, siempre hay vida después del dolor.